Hola, ¿qué tal? Estamos de vuelta con un nuevo video y hoy haré un tutorial un poco rápido para cómo configurar el emulador para que funcione correctamente sin ningún crasheo o error de la ISO que acabo de subir hace unas horas. Entonces lo que tienen que hacer es fácil. Primero, tener el emulador 1.3, versión 1.3 del emulador, ya sea en PC o en Android. Luego nos vamos a ajuste. En ajuste, el motor gráfico sería DirectX 3 DM en computadora si lo tienen, si no el predeterminado que es OpenGL, que igual no importa. Luego nos vamos en, esto sí es importante, modo sin renderizar por buffer, lo tienen activado, puede salir así, entonces le damos renderizar por buffer. Luego en salto de cuadro puede que aparezca así, entonces le vamos a apretar 1. Salto de cuadro automático, si le quieren lo activan y si no, no. Pero esto haría que el renderizar por buffer se active, entonces sin renderizar por buffer y salto de cuadro desmarcado. Luego nos vamos a herramientas y en herramientas de desarrollador, aquí pues si descargan las texturas que dejo en la descripción, que es opcional si las quieren usar o no, le dan en reemplazar, puede que aparezca así, entonces le damos aquí y desactivamos salvar texturas. Luego nos vamos a sistema y en el sistema, en el idioma para mejor funcionamiento, porque las texturas las guardé en idioma de América Latina, entonces puede que aparezca así, pero le damos entonces español América Latina. Si no, pues ustedes lo ponen en el idioma que ustedes quieran y guardan las texturas del juego y luego solo le cambian el nombre a las que descargan. Luego en memoria rápida inestable puede que aparezcan así, al igual que esto, entonces desmarcamos estas dos: memoria rápida inestable desmarcada, múltiple experimental desmarcada, para que funcione. Repito, estas dos opciones desmarcadas, la memoria rápida la desmarcan y mutilo desmarcada. Como pueden ver, lo demás pues ya viene por predeterminado. Herramientas, repito, salvar texturas desactivado, reemplazar texturas activado. Gráficos, modo sin renderizar por buffer, salto de cuadros 1 y salto de cuadros automático desactivado. Lo demás viene predeterminado. Aquí en retener texturas cambiadas acelera pero ahoga la memoria, como dice aquí. Entonces si quieren la activan y si no, no la activan, ya dependiendo del dispositivo o computadora que tengan. Lo demás pues ya viene prácticamente predeterminado. Lo más importante es eso, usar la versión 1.3, desactivar memoria rápida, desactivar múltiplo experimental, sin renderizar por buffer y salto de cuadros 1. Entonces eso es todo en la configuración. Ahora algunos pidieron de cómo pegar el SAP Data o las texturas. Entonces en carpeta PSP, que es igual en Android y en PC, entramos y aquí está. Puede ser que tengan la carpeta texture o no la tengan. Si no la tienen, entonces crean la carpeta texture exactamente con el mismo nombre, textures, todo en mayúscula, y la carpeta que yo les dejo en descarga la copian y la pegan aquí dentro. En SAP Data lo mismo, la carpeta de SAP Data sí es seguro que ya va a estar, entonces lo único que tienen que hacer, la carpeta que yo les dejo en descarga, la descomprimen y la pegan dentro de esta carpeta, y eso es todo lo que tienen que hacer. Luego solo se van al PSP, lo usan y ya listo. Son los mismos pasos en Android y los mismos pasos en PC, solo que quizás pueden estar colocados de diferentes maneras, pero siempre la carpeta PSP va a tener esas mismas carpetas dentro. Entonces hasta aquí el tutorial, espero que les haya funcionado. Como ven aquí funciona bien y luego ya les aparecerá la cargar partida y la partida cargada, que es Dragon Ball Z Tenkaichi Tatsumi. Entonces hasta aquí el video, espero que les sirva el tutorial, nos vemos en la próxima y hasta luego.